Vale. Vale, Juan, lo primero, muchas gracias por dejarme venir aquí a hacerte esta entrevista y por dejarnos venir a tu despacho, así que muchas gracias. A vosotros. Y lo primero que quería era si podías explicar un poco tu puesto actualmente y tu recorrido hasta este puesto y un poco en el campo en el que tú te has especializado. Bueno, pues el camino hasta aquí es largo, porque ya tengo canas, unas cuantas, pero bueno, básicamente siempre he ido orientado a dos áreas. Uno, el emprendimiento, el mundo de la empresa. A pesar de que realicé los estudios de Derecho y de hecho ejercí de abogado durante muchos años, esa vis empresarial siempre estuvo presente, ¿no? Desde muy joven. Ya me recuerdo yo haciendo los planes de gestión del negocio familiar de mis padres. Allí los domingos por la tarde los reunía a todos para hacerles las propuestas de mejora de cómo había que organizar las tiendas y eso, ¿no? Y de hecho, pues terminé haciendo un MBA, mi primer MBA en el año 2000 en Madrid, y esa fue un poco la vis siempre empresarial. Además, de hecho, cuando ejercí Derecho, me especialicé mucho en el Derecho mercantil, el derecho que tiene que ver con la empresa, ¿no? Y en los últimos años, pues lo crucé con el mundo de la tecnología, efectivamente. De hecho, bueno, pues lo que se llama dentro del mundo del derecho Legal Tech, ¿no? Pues soy profesor del máster en la Complutense sobre tecnología aplicada al mundo legal. Y bueno, y aquí en la Universidad de Alicante, de donde soy profesor asociado, pues también imparto clases en el módulo del máster de Derecho y Sociedad Digital. Sí. Y básicamente, prácticamente, tiene que ver con privacidad, protección de datos, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Eso es un poco el itinerario hasta aquí. Por eso, por un abogado en innovación, ¿no? O sea, oye, ¿qué hace un abogado en innovación? A ver, siempre cuento porque lo cruza un poco el tema del emprendimiento. Yo, ya estando en la facultad, creé mi primera empresa que se llamaba Uniorlas. Entonces, hacíamos las fotografías de los alumnos y luego hacíamos las orlas, y ahí ya hice mi primera innovación, ¿no? Porque el competidor que había, que era una persona que tenía un monopolio de facto, ¿vale? Hacía todas las orlas, un señor de Murcia. Pues yo en ese año ya innové cambiando radicalmente el sistema, ¿no? Alquilé en el colegio de abogados, te estoy hablando del año hace un tiempo. 91-92, alquilé togas y birretes en el colegio de abogados, gracias a mi madre que tenía ese contacto ahí, y vestíamos a los alumnos con las togas de abogado en la Facultad de Derecho y hacíamos fotos de grupo para que tú en la orla siempre sales por orden alfabético, siempre sales a lo mejor con gente que no conoces, ¿no? Pues esa queda bien porque es una foto más formal para la orla, pero luego yo los sacaba a la puerta de la facultad y les hacía fotos con los amigos, con los colegas, ¿no? Entonces salías vestido con la toga de abogado. Bueno, eso fue bueno, la verdad es que lo barrí un poco al hombre, y ahí fue una de las primeras experiencias en montar empresas, ¿no? Y eso al final pues nos ha traído hasta aquí. Es verdad que en los últimos años me he formado bastante en el mundo de blockchain y un poco inteligencia artificial y, bueno, nuevas tecnologías. Sí, bueno, yo creo que todo el mundo que en algún momento se empieza a interesar por lo que es la tecnología tiene como esa curiosidad innata, que empiezas a tocar diferentes cosas hasta que llegas a ese punto que es bastante interesante. He visto en tu recorrido que trabajaste como líder de la identidad digital de Alicante, de la creación de la identidad digital de Alicante. Y eso me parece muy curioso, ya que ahí tocáis cierta relevancia en los datos de las personas sobre ciertos datos bastante importantes, y me gustaría saber un poco cómo fue ese proyecto y cómo surgió y cómo ha procedido. Pues ese proyecto, después de, pues yo creo que hará 10 años también, en una reunión de expertos en nuevas tecnologías, que de manera incipiente se formó perdón, al amparo de un grupo de trabajo liderado por el exrector Andrés Pedreño, que terminó siendo Alicantec y ahora Torre Juana Ost. Bueno, todo ese hub de conocimiento y nuevas tecnologías, ahí en esa fase temprana, ahí aparecí yo
obsesionado por blockchain cuando conocí la red de Bitcoin, ¿no? Y para mí, Hace bastante, ¿eh? sí, cada uno tiene una aproximación a la tecnología, ¿no? Tiene su sesgo. Totalmente. La gente, por ejemplo, en esa época, y todavía hoy, ¿no? Pero en esa época, pues estaba todo el mundo en las criptomonedas, ¿no? Lo que era la base de las cryptocurrencies, ¿no? Pero yo, mi aproximación era porque yo estaba realizando artículos de investigación sobre la privacidad y sobre el Reglamento General de Protección de Datos, y yo veía en blockchain, en la red pública, porque luego esto ha derivado, como sabes, a redes permisionadas, donde ya se pierde un poco la esencia, ¿no? Blockchain es la Internet que pudo ser y nunca fue, ¿no? Como siempre. Claro, al final la identidad digital autosoberana ya no se dice autosoberana, pero los principios era identidad digital autosoberana, ¿no? Esto ya no se menciona, ahora ya es identidad digital, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la esencia es atacar la soberanía de los estados. Y los estados estaba claro que nunca van a dejar, ¿no?, que nos otorgáramos nuestra propia identidad. Totalmente. Pero dicho eso, yo en el proyecto ALCID, Alicante ID, que lo propuse a la Universidad de Alicante, y también lo lideré en el Centro de Inteligencia Digital, el CENI, de la Universidad de Alicante, del cual yo soy miembro y director de ese proyecto, ¿no? Ese proyecto de ALCID consistía básicamente en eso, una identidad digital alicantina, apoyarnos en un certificado raíz emitido por la administración pública, y a partir de ahí poder crear una wallet, ¿no?, y ir añadiendo credenciales, ¿no? Pero la esencia para mí era precisamente cómo proteger la privacidad. El blockchain era muy potente porque era inexpugnable, ¿no?, sobre todo la red Bitcoin. Hemos atacado a la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero no hemos podido atacar a Bitcoin, ¿no? Entonces, la robustez de la tecnología que subyace a la red de Bitcoin a mí me atrajo, y dije, esta es la solución para la privacidad, esta es la solución, ¿no? Y bueno, luego, como digo, el tema de blockchain 2.0, incluso 3.0, pues ya ha derivado en redes permisionadas como Ethereum, ¿no? Empieza a haber tanto dinero de por medio. Y bueno, no deja de tener mucha validez para el tema de la trazabilidad y de otras cuestiones, indudablemente para las criptomonedas y otros muchos proyectos que se están probando ahí en las redes permisionadas. Pero bueno, es un mundo que lo sigo de cerca. De hecho, aquí hemos exportado el Alicante ID al Valencia ID, y de hecho es un proyecto que llevamos aquí en GVA, también liderado por mí, pero ahora junto con el equipo de TICS, ¿vale?, la gente que lleva las tecnologías de la información y los sistemas de información de Generalitat Valenciana, y estamos en ese proyecto al que hemos incorporado a Nacho Lamillo, que es el mayor experto que hay en España en los temas legales que tengan que ver con la identidad digital. Ya sabes que acaba de salir el reglamento, el eIDAS 2, que nos marca un poco el futuro de cómo serán las wallets. De hecho, ayer veía una publicación, ¿no? ¿Sacaremos del mercado las wallets privadas, por así decirlo, a la wallet pública, a la original? Probablemente sí, pero por una cuestión muy sencilla, por el time to market, ¿no? Se supone que en el 2030 tendremos la identidad europea digital, y al paso que vamos, pues, y yo que ahora que estoy en la administración me doy cuenta de esos plazos, claro, técnicamente las wallets ya funcionan. Te quería preguntar muy bien. Algo acerca de esto. Me surgen muchas preguntas cuando hablas, pero de una en una. Y acerca del euro digital, ¿tú sabes en qué punto estamos ahora mismo de desarrollo del euro digital? O si se va a acabar llevando a cabo, y que, por ejemplo, el dólar digital ya se sabe que ahora mismo no sigue avanzando. No sé si en Europa tenemos un punto de vista más que queremos desarrollarlo. Yo creo que hay proyectos, no te voy a decir que nazcan muertos, ¿no?, pero la tecnología siempre supera. Así que hacer el dinero digital ya existía. Es el dinero electrónico. Así que hacer un euro digital, pues, con la normativa tan férrea que tenemos de trazabilidad de transacciones, por ejemplo, como sabes, en la Unión Europea, pues casi que no tiene mucho sentido. Entonces, es un desarrollo que al final
todo en la vida tiene que tener un para qué. Y si no cubres una necesidad, pues te quedará muy bonito como estructura, dirás, tenemos el euro digital, pero básicamente es la puesta en práctica, ¿no?, de las soluciones. Si no tiene nada que ofrecer, no tiene recorrido, acabará cayendo por su propio peso. También habías dicho algo muy interesante, que es esto de que el Estado no nos quiere conceder nuestra soberanía digital, por decirlo así. Y esto me lleva a un tema también muy importante, que es la importancia que tienen ahora mismo nuestros datos de cada persona, tanto para empresas como para diferentes gobiernos, y la importancia que tendrán en un futuro estos datos. Y creo que la gente no está concienciada de la importancia que tienen sus datos que corren por la red o está en internet, su huella digital, etcétera. Y me gustaría un poco saber tu punto de vista acerca de cómo ves la importancia de los datos y el peligro que tiene exponer tus datos actualmente y de aquí a un futuro. Mira, hay un aforismo muy conocido que se expresa así, ¿no? Si no pagas por el producto, entonces es que tú eres el producto. Y esto es lo que resume todo lo que acabas de decir, ¿no? Todo lo que se refiere al tema de privacidad. Pues efectivamente accedemos a toda clase de contenidos gratis creyendo que son gratis, pero no son gratis. Totalmente. Son tus datos. La última vez que traté estos temas, un dato personal activo, un correo electrónico o un número de teléfono móvil, activo significa que si hago un ping contra ese dato, obtengo una respuesta. Pues estaba entre 8 y 10 dólares. 8 y 10 dólares. Así que, bueno, pues a la caza de las bases de datos, y eso es de lo que viven los gigantes tecnológicos, los 4 sospechosos habituales, Google, Facebook, Apple y Amazon, ¿no? Entonces, esa es la economía del dato, y por eso ellos lo vieron antes que nadie, y por eso están no están, ¿no? Conforme se digitaliza la vida, como se intangibiliza la vida, pues hay una reflexión que yo hago en las clases del máster de la universidad, que es, eso se junta con primero es gratis y dos, si yo no tengo nada que esconder, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no tengo nada que esconder, sobre todo vosotros, ¿no? La gente joven, ¿pero qué pasa? Bueno, no pasa nada ahora, porque tienes una mentalidad de joven, pero primero, bueno, al final no deja de ser tu vida, es tu privacidad y tu intimidad. Cuando cambies de rol y cambies de estatus y te conviertas en asalariado, empleado, trabajador, padre, tendrás un madre, valor en el mercado. No te gustará que esa privacidad se haya vulnerado, pero es que eres tú el que la has expuesto, ¿no? No sé si habéis visto por todo el mundo, por todo el mundo ahora mismo hay 2 o 3 empresas que te escanean el iris gratis, entonces te dan una foto, bueno, estás dando, esa sí es una credencial que es más robusta todavía que tu huella digital. Totalmente. Y estás vendiéndola. De hecho, yo creo que en Europa se ha prohibido, ¿no? Y bueno, al final el tema de la privacidad, mira, la tecnología para manipular a la gente ya existe, eso ya lo sabes tú también, ¿no? Partimos de Cambridge Analytica, donde con ese escándalo pues, se consiguió ganar unas elecciones, pero también ocurrió en el Brexit, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque, y ahora quizá estamos en el mayor exponente. Aquella tecnología que permitió a Cambridge Analytica hacer lo que hizo para Trump y que ganara las elecciones, es la misma, porque es la misma persona que está ahora ocupando la economía más importante del mundo o uno de los países más importantes del mundo, y eso, visto desde este lado, pues da respeto, porque si lo enlazas, ya no solamente es que exista la tecnología, es que el uso de esa tecnología no hace ni un mes tuvo que salir el abuelete este que agredieron en Almería, ¿no? Tuvo que salir grabando un vídeo diciendo, a ver, que yo no estaba en Torre Pacheco, que yo estaba en Almería, que yo no soy esa persona, porque claro, con las fake news, que es quizá la amenaza más global, sobre todo para los nativos digitales como vosotros, a los que las fuentes de información accedéis a la red y os las coméis con patatas, como decimos los mayores, ¿no? Entonces, ahí hay una brecha. Estamos aquí desde la administración, cubrimos todas las brechas, la brecha de género, la territorial, la de la edad, ¿no? Las personas mayores que tienen dificultades para hacer todo tipo de trámites, pero hay una brecha inversa tecnológica que es esta, que es la vuestra.
la que vosotros tenéis una confianza ciega en cualquier contenido que os hagan llegar y no sabéis distinguir si el que te está hablando ahora con la IA, esta misma entrevista podría ser trucada o falsa y no habría manera de saberlo, ¿no? No habría manera de saberlo por un usuario no experto, ¿no? Entonces, ese es un poco el riesgo, ¿no? que estamos viendo y creo que es un poco por donde tú intentabas... Sí, justamente. Yo te decía un poco a futuro también por justamente esto, por el desarrollo que está teniendo la inteligencia artificial y cómo se está introduciendo en nuestras vidas en cuanto a que, por ejemplo, con mismamente el ChatGPT, que yo creo que lo conocerá todo el mundo, le decimos prácticamente todos los detalles de nuestra vida, me incluyo, y es una herramienta que realmente esos datos no están encerrados y saben lo que quieres, saben quién eres, dónde estás, y así prácticamente con todos los sitios donde nos acabamos registrando poco a poco y los acabamos usando durante un tiempo. Y creo que el problema es que la gente no está concienciada de lo fácil que es llegar a estos datos y lo fácil también que es protegerse de que esto pase. Y me gustaría saber, ya que la Comunidad Valenciana ahora mismo es un exponente en lo que es el desarrollo tecnológico en España, creo que no sé si he leído que estamos por detrás de Barcelona y Madrid, pero poco más, así que enhorabuena por eso. Gracias. Me gustaría saber si tenéis o habéis pensado en alguna forma de concienciar o apoyar tanto a la parte de ciberseguridad como a que las propias personas entiendan cómo protegerse. Pues mira, es complicado porque, como tú bien sabes, el tema de la ciberseguridad, el 80% de todos los ataques tienen que ver con las personas. Es decir, Justamente. son los usuarios de la información los que la crean, la almacenan, la transfieren, la comparten y es muy difícil. De hecho, cuando tratamos de proteger y hacer medidas, casi todas van dirigidas precisamente a los propios empleados de las organizaciones, en este caso de la administración, pero también de las empresas, porque son los que manejan la información. Y hay una tensión no resuelta que con las tecnologías de Zero Knowledge y todo esto se intenta abordar, ¿no? Que es la tensión que produce. Por eso la identidad digital para mí era la panacea, ¿no? Era el Shangri-La, porque me permitía quitarme todas las contraseñas y tener que volcar información, ¿no? Pero hay una tensión, es evidente. Cada vez que te levantas de la pantalla se bloquea y tienes que volver a hacer tu login. Cada vez que intentas acceder a Gmail o a Google te pide doble factor de autenticación. Así que la protección yo creo que existe, ¿vale? Y, o sea, que la tecnología para protegernos existe, está bien validada, es robusta, por así decirlo, pero claro, somos los usuarios. Al final, no sé, ha habido muchos ejercicios de gente, de hackers buenos, porque hacker es una persona buena y los otros son otra cosa, ¿no? Pero cómo atacar, ¿no? Y al final ves como las claves, es que es normal que tú eres incapaz de, sobre todo nosotros, aprenderte una clave alfanumérica de 8 dígitos que componga una letra, un símbolo, una mayúscula, una cifra y bueno, bueno, pero tenemos gestores de contraseñas que también que sería una buena práctica empezar a usar. Pero mira, yo por ejemplo tengo aquí esta que la tengo hace muchos años. ¿Cómo se llama esta? OneSafe, ¿vale? Que se supone que es un buen gestor. Al final no dejas de también mandarlo a una base de datos. Mandarlo a una base de datos y dices, si el que tenga la llave, ¿vale? Abre todo. Entonces, por eso la identidad digital, para mí, sigo creyendo que, muy bien, pues yo creo que van a converger. Es decir, vamos a tener el certificado raíz, lo tienes que tener. Ya, pero muy bien, pero yo a través de ese, ahí sobre ese puedo montar todas las capas que yo quiera, puedo hacerme mi propio wallet y puedo empezar, es verdad, a compartir los datos con quien yo quiera y tener el absoluto control de los datos. También es verdad que hay pocos datos tuyos que no hayas compartido ya. Totalmente. O sea, tu imagen, tu teléfono, tus redes sociales, ya está todo en bases de datos. Y todavía no hay una explosión
básicamente, y me choca decirlo, porque no somos nadie importante. Entonces, como no eres importante, pues tú no ves amenazada tu seguridad. ¿Por qué? Porque no le interesas a nadie. A no ser que seas un personaje público o tengas un patrimonio, y estos son 4, pero a lo que es el común de los mortales, yo siempre he dicho que no sé qué trabajo costaría, pero sí es verdad que podríamos empezar a recopilar en las generaciones que vienen, la gente que se va incorporando a las redes sociales, y es un driver de la Unión Europea, pero luego las plataformas digitales ya van lideradas porque van lideradas, pero ¿por qué no anonimizar ya los datos cuando suben a la red? Antes de compartirlos, yo ya los subo anonimizados. ¿Por qué? Porque, mira, a las plataformas y a las empresas no les interesa quién eres, en absoluto. Les interesa tu perfil de compra, tu buyer persona. Eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren saber cuáles son tus ingresos mensuales y cuáles son tus preferencias de gasto. Cuando te mueves, dónde vives, dónde trabajas, ¿vale? Para hacerse un perfil y poder vender ese perfil a todas las compañías que están buscando vender su producto o su servicio a gente como tú, ¿vale? Pues entonces no hace falta que sepáis que Juan José Cortés todos mis datos personales. Y ese sería el futuro. Es decir, de hecho, estaba montado así. Yo te creo mi propio perfil comprador, yo ya me hago una lista y digo, mira, a mí me gusta el pádel, me gusta el esquí y me gustan los toros, ¿vale? Trabajo en tal, tengo unos ingresos medios de $100.000 al año y vivo tal, y hago yo mi propio perfil y lo subo y lo comparto con quien yo quiera. Y entonces recibo ofertas de todas esas compañías que me buscan a mí como su target, como su cliente ideal, ¿no? Esto sería lo óptimo. De hecho, hay compañías que hacen esto, ¿no? Pero no todos lo hacemos así. Sí, bueno, porque al final con el resto de los datos yo imagino que ellos también los aprovecharán para, no sé si venderlos a otro tipo de empresas o cualquier cosa, pero bueno, que el mercado que hay ahí es bastante grande. También acerca de la concienciación, ya no tanto a personas particulares, sino, como bien dices, el fallo siempre suele ser humano. Y el problema de no van a ir a por ti directamente en ningún momento si no eres alguien relevante, sino que tus datos seguramente aparezcan en una base de datos que se haya cogido de algún sitio. Aquí en España creo que solo el 42% de las pymes tienen un sistema dedicado o una subcontrata de ciberseguridad para cumplir los reglamentos como el RGPD. Y creo que también falta un poco de concienciación acerca de las empresas. No sé si tenéis algún proyecto acerca de la ciberseguridad dirigido a este tipo de empresas, un poco dar formación también a empresas de este estilo. No sé si ya se está haciendo o tenéis algo pensado. Mira, en el gobierno valenciano se ha creado una dirección general que recae directamente de presidencia, que se llama de simplificación administrativa. Dentro de esa Dirección General de Simplificación Administrativa, y en palabras del propio presidente, ¿no? Lo primero que se busca es no molestar a las empresas. España es un país hiperregulado, igual que Europa, pero la diferencia es que la mayoría de las empresas de este país, y dentro de ellas, obviamente las de la Comunidad Valenciana, no tienen más de 5 o 10 empleados. Son empresas muy pequeñas, donde el empresario, para abrir la persiana por las mañanas, se las ve venir y tiene una carga de compliance, de cumplimiento normativo, absolutamente desproporcionado. Tiene la misma norma, el GDPR lo tiene que cumplir una persona que tiene una empresa con 3 empleados que si tienes 3.000. Es el mismo nivel de cumplimiento. Y hablo de laboral, sí, hablo de protección de datos, de fiscal, medioambiental. O sea, es una asfixia que esto... Europa ahora en los 2 informes, el Draghi y el LZ, pues no, Leta, nos anima a eso, pero ya llevamos unos años que eso nos ha producido además un retraso competitivo importante con otras economías, porque esa carga regulatoria no es fácil, y menos para las pequeñas empresas. ¿Qué hacemos desde Comunidad Valenciana? Pues mira, primero, no molestar a las empresas para que puedan desarrollar su actividad con excesivas trabas. Segundo, hemos creado la declaración responsable. Vamos a, en lugar de pedirte hasta la analítica de sangre cuando vas a abrir un negocio, es hazme una declaración de que cumples con la normativa, fírmalo bajo tu responsabilidad, declaración responsable. Si luego
has mentido y me has dicho que todos tus trabajadores están dados de alta, me has dicho que tienes la licencia de actividad del comercio de la empresa, has hecho esa declaración responsable y luego es falsa, pues que todo el peso de la ley carga contra ti. Pero aquí tenemos la mentalidad de empresarios sospechoso. Es sospechoso de incumplir. Bueno, mire usted, que algunos empresarios hayan incumplido o hayan hecho trastadas es lo mismo que algunos políticos o algunos profesionales liberales o algunos, no sé, actores, ¿no? Entonces, ese sería el segundo pilar importante con el que abordamos esta problemática que planteas, ¿no? Y el tercero es el de la ventanilla única. Simplificar procesos y además un único interlocutor, que puedas ir a un solo sitio, ¿vale? Y finalmente puedes decir, bueno, mira, pues yo quiero montar una empresa de consultoría informática y que a partir de ahí, ¿vale? El sistema, efectivamente con una capa de IA, te localice. ¿Y dónde es? Pues mire, yo de San Vicente del Raspeig. Bueno, pues mira, en San Vicente del Raspeig, el ayuntamiento, la licencia que necesita son la de ambiental y la de actividad. Estos son los impresos. ¿Quieres que te los cumplimente y te los deje presentados? Ese es el futuro al que hay que ir. Ese es un poco el futuro al que estamos en nuestro plan de digitalización, estamos intentando abordar. Vale. Yo te lo decía respecto un poco más, no acerca de que les pongan trabas a las empresas. Entiendo que en España eso es algo que debe aflojar para que podamos coger aire y seguir avanzando un poco. Te lo decía más en el aspecto de que el 80% de las pymes aquí en España normalmente cuando sufren un ciberataque a los 6 meses han cerrado, ya sea por multas o por las diferentes pérdidas que se les genera. Y quería saber tu punto de vista acerca de cómo o qué solución verías tú a estas empresas que están sufriendo estos problemas, darles una salida cómoda y sencilla, ya sea financiando una parte de este tipo de servicios por el Estado o dando formación a los empleados pública o algo así de este estilo. No sé si habéis contemplado en algún momento. Aquí tenemos que hacer un poco de autocrítica, porque autocrítica todos. Totalmente. Mira, desde el gobierno central, ¿vale?, hasta el gobierno regional, en este caso el gobierno de la Generalitat Valenciana, existen ayudas ilimitadas. Es decir, desde el kit digital que aborda ya con el kit digital, que es gratis, la financiación es del 100%, si lo aplicas a la compraventa tanto de hardware como de software. Ese software incluye los paquetes de ciberseguridad. Pero es que además hay un módulo patrocinado y promocionado por el INCIBE, como bien sabes, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que te lo venden y te lo puedes bajar y te lo puedes instalar. El problema, luego nosotros tenemos 3 programas donde directamente hemos conveniado con asociaciones para que los pequeños empresarios puedan aplicarse esa tecnología. El problema, entre comillas, es que no somos capaces de llegar, pero es que tampoco hay una demanda real. Es decir, era un poco lo que hablábamos, es hacer una poca analogía, ¿no? De, oye, ¿y cómo es posible que tengamos este nivel de exposición en España de nuestros datos? Porque no hay conciencia. Totalmente. No hay conciencia. Entonces, la gente se expone los datos y cuando le suplantan su identidad se echa las manos a la cabeza y entonces empieza a preguntar por qué el sistema no le ha protegido. Hombre, el sistema protege, ¿vale? Y las herramientas están, si no las usas, pues obviamente te expone de tal manera a que los tiradores es como irte al mercado corriendo a la hora en que están los francotiradores, ¿no? Pues, hombre, si te expones, pues la probabilidad de que seas afectado. Y esto con las empresas tenemos que hacer todo un poco de autocrítica en ambos pasos, desde la administración, pero claro, esas herramientas existen, están diseñadas y se financian al 100%, pero los empresarios que van, pues eso, saturados de tanto cumplimiento y tanta normativa, no le prestan la misma atención, ¿no? Y solamente cuando nos ocurre es cuando se implementan este tipo de medidas. Un ejemplo muy claro de la cultura de cumplimiento y la percepción del riesgo es el carnet de conducir, ¿no? Hemos estado con tasas de accidentes mortales durante muchísimos años, llegó el carnet por puntos y es una bajada drástica.
Así que la labor de concienciación y tal funciona hasta un límite, pero si pones sanciones, funciona a otros límites. Y esto va un poco también con la cultura de los países, ¿no? No, y para mí es muy importante el hecho de que tengan ya no solo que les perjudique a nivel empresa, sino que si no has sido consciente de los datos de personas que tenías y de la importancia que tienen y no le has dado relevancia a protegerlos, pues después tienes que tener unas consecuencias, evidentemente. Te quería hacer un inciso, ya que, como bien dices, hay muchas ayudas, tanto para empresas como formas de informarse a nivel público y a nivel gubernamental. Si pudieras decir dónde se puede encontrar esta información por si hay alguien que le interesa o quiere aplicar estas cosas a su empresa. Pues mira, en lo que es GVA, en el portal gva.es, ahí tienes la Consejería de Hacienda, por un lado, tienes los servicios de TICS, ¿vale? Donde el Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación tiene toda una pléyade de medidas que se pueden aplicar, herramientas que se pueden aplicar, pero también tienes los enlaces a nivel nacional para bajarte todos los kits que necesites. Eso en cuanto a herramientas, que requiere un nivel de usuario un poquito, ¿no? Que diga, bueno, pues voy a bucear, me voy a bajar esta herramienta, voy a empezar a usar un correo electrónico seguro, que todo esto es gratis, ¿eh? Pero, y luego tienes todas las líneas de ayuda, ¿vale? En GVA y en IBACE, IBACE más I, si te metes en el portal de GVA, buscas IBACE más I, ahí tienes todas las ayudas a empresas que tienen que ver con la digitalización y dentro de ella, obviamente, los temas de ciberseguridad. Así que, y es fácil teclearlo porque tiene un propio buscador propio el site, donde te lleva a todas esas medidas y esas ayudas que hay. En cualquier caso, siempre se puede acudir al portal de GVA, el genérico, y hacer la consulta de, oiga, ¿dónde tengo ayudas para implementarme herramientas de ciberseguridad en la empresa? Sí, luego lo buscaré yo y lo explicaré en un vídeo aparte porque me parece un tema bastante interesante tener eso de forma gratuita y al alcance de cualquiera, la verdad. Y ya para acabar, te quería preguntar acerca de cómo ves tú la Comunidad Valenciana respecto a los próximos 5 o 6 años, si crees que seguiremos escalando de esta forma y qué proyectos interesantes tenéis en mente que se puedan saber. Pues mira, yo creo que el posicionamiento de la Comunidad Valenciana dentro del top 5 de las regiones fuertes, hemos pasado, por así decirlo, de la tabla media, ¿no? a los puestos de cabeza, tiene que ver efectivamente con el diseño del ecosistema innovador de la Comunidad Valenciana y también tiene que ver con las medidas que se están adoptando desde que nosotros estamos al frente de estas responsabilidades, ajustando un poco ese crucero, ¿no? de la innovación hacia, sobre todo, orientado hacia la innovación que requiere el mundo de la empresa. Nosotros partimos de la idea de que la innovación que no se acepta por el mercado no es innovación, podrá ser otra cosa, ¿vale? Y podremos llamarlo investigación y investigación aplicada a la solución de retos, etcétera, etcétera. Pero si tú no eres capaz de esa innovación aplicada, esa transferencia de conocimiento desde la academia hasta el mercado, de que esa innovación se convierta en un producto o servicio que o los ciudadanos o otras empresas consuman, pues eso no, para nosotros no es innovación. La innovación realmente es la manera en la que competimos. Vivimos en un mundo de océanos rojos donde, como sabes, mercados saturados, donde cada cliente que yo capto es un cliente probablemente que le he quitado al competidor. Y por eso se llaman océanos rojos, ¿no? Porque es una lucha encarnizada a sangre, a muerte, ¿no?
¿Hay que buscar océanos azules? Hay que buscar océanos azules. ¿Cómo se buscan esos océanos azules donde hay clientes que están esperando que nosotros les vendamos nuestros productos y servicios? Pues únicamente a través del talento, ¿no? La innovación tiene dos ingredientes, básicamente, el talento y las oportunidades para que ese talento se desarrolle. El talento, pues el talento está, me atrevería a decir, hoy aquí en este edificio, tenemos ahí una empresa de ciberseguridad precisamente noruega, de las primeras del mundo, esa que ves ahí, Kongsberg, pero también está en Berlín, también está en Tel Aviv, está en Nueva York y está en Shanghái. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las oportunidades para que ese talento se desarrolle y florezca. Y ahí es donde sí podemos jugar una partida con determinadas ventajas, en ser capaces de dar las condiciones para que esas oportunidades, para que ese talento se desarrolle y termine creando ya no un unicornio, que vivimos todos en la espuma de los unicornios y las startups, no. Yo soy más de... la historia de la innovación nos dice que la innovación siempre ha sido, excepto las revoluciones, ha sido incremental. Hacer lo mismo de manera distinta, más eficiente, con mejoras para el cliente, más rápido, más tiempo, más barato, etcétera, etcétera, o con mayor usabilidad, ¿no? Y de eso se trata, de darle las condiciones. Aquí, ¿cómo lo hacemos en Generalitat Valenciana? Pues mira, captamos talento a través de las becas Valer, para jóvenes investigadores muy excelentes, los traemos desde todo el mundo y se consigue traerlos aquí para que, pues con unas retribuciones asimilables a las que pueden obtener en cualquier país del mundo, pues puedan desarrollar sus competencias aquí investigadoras, para que ese conocimiento se recaiga en la Comunidad Valenciana. Y eso está bien, pero también tenemos que generar las condiciones para que aquí se desarrolle y sobre todo se quede, porque al final esto es un poco la historia de los youtubers, ¿no? Que, como siempre hablamos, ¿no? Los influencers se van todos a Andorra, ¿no? Como dices tú. Entonces, tenemos que ser capaces de luchar contra eso. Hombre, en Comunidad Valenciana lo tenemos muy bien por las condiciones, ¿no? De infraestructuras, comunicaciones, clima. Bueno, el Value for Money aquí yo creo que está, de hecho, no paramos de traer grandes corporaciones a la Comunidad Valenciana y grandes proyectos, ¿no? Pero bueno, dar las condiciones para que ese talento florezca, ese sería el objetivo principal. Y aquí en Comunidad Valenciana pues lo hacemos, como te decía, con la simplificación administrativa para que todo aquel talento que se quiere desarrollar, transformar una empresa y echarle valor y contratar a personas, vamos a ponérselo fácil, señores. Eso por un lado. Luego tenemos una serie, lo que yo llamo el brazo armado de la innovación. Tenemos a los institutos tecnológicos y tenemos a los agentes de innovación, para que te ayuden en ese camino tortuoso, difícil y no exento de incertidumbre y de riesgos, que es transferir el conocimiento de la universidad, de la academia, al mercado. Pues todos esos TRLs que llamamos, ¿no? De TRL 2, 3 hasta el 7, hasta conseguirlo, nosotros te acompañamos, ¿vale? A través de esos institutos tecnológicos que son una de las claves del ecosistema innovador valenciano y que nos han puesto en ese ranking gracias a esa estructura, ¿no? De centros tecnológicos. Y finalmente, pues tenemos todo un cuerpo, un core business, que le llamo yo, porque yo, como vengo un poco de la privada, pues siempre hablo en terminología de Madrid. El core business nuestro, pues es lo que hacemos todos los días, que es dar ayudas y subvenciones a las empresas y a los ciudadanos. Tenemos básicamente sociedad con territorios innovadores, ¿vale? Que es ayuntamientos, corporaciones, mancomunidades, para que se hagan proyectos de innovación social muy potentes. Te voy a simplificar en uno para esos ejemplos. El Rural Life es un proyecto donde se monitoriza a los ciudadanos de pequeñas localidades, obviamente con su consentimiento, hablando de protección de datos, y lo que se hace es una monitorización constante de no solamente de sus constantes vitales, sino de sus patrones de sueño, de alimentación, de actividad física. Con esos patrones, con una IA potente, este equipo creo que es de la UPV, de la Politécnica de Valencia, lo que terminamos haciendo es productos y servicios del futuro precisamente para ellos, que se adapten a ellos. Oye, mira, aquí tenemos un problema, que este pueblo tiene muchas cuestas o tiene muchas horas de sol,
o vive expresamente, solamente está estacionalizado en los meses de verano, etcétera, etcétera. La población tiene estas características, el grado de envejecimiento tal, el grado de conocimiento, de digitalización, y ahí se van cubriendo como si fuera un queso gruyère, ¿no? Se van tapando esos huecos. Ese es un caso de éxito junto con el asistente Ali de aquí del Ayuntamiento de Alicante, que también es muy potente, con inteligencia artificial para ayudar precisamente a la ciudadanía a cumplimentar todos los trámites que se requieren de un ayuntamiento para que se puedan hacer telemáticos. Hay varios ciberquioscos de la ciudad donde tú puedes ya pedir un certificado del padrón, que es lo típico. Oye, el certificado del padrón, pues vas al kiosco, metes tu DNI y te llevas tu certificado online en ese momento, ¿no? Entonces, estas herramientas para el tema. Y luego, la pléyade de ayudas para las empresas, para las pymes, las atacamos desde IBACE Innovación, en la vertical, ¿vale? Con el programa para empresas, y también desde el IBACE +I, la antigua Agencia Valenciana de Innovación, con toda una serie de proyectos en colaboración, estratégicos, de cadena de valor, donde para precisamente esa innovación se convierta en productos y servicios del futuro, obligamos a que estén las tres hélices, obligamos a que el proyecto de innovación que realmente normalmente viene a resolver una necesidad o un desafío, tengamos a esa pyme, a esa startup, a lo mejor, que va a proponer esa solución. Tenemos a la academia con un centro tecnológico o un parque científico, y tenemos a la administración y una empresa tractora. Ahí tenemos las tres hélices de la innovación, con resultados muy óptimos, de los que tenemos proyectos pioneros en España, con el tratamiento de imágenes de escáner, tenemos en energía. No, la verdad es que estos dos proyectos que me has comentado, no sabía acerca del Ali, sí que me sonaba, pero el otro no había escuchado y me parece algo es muy potente, interesante, muy potente, la verdad. Y bueno, mira, un ejemplo que yo estoy poniendo, porque reúne todo: innovación, es un sector pionero que va a crear empleo de calidad, de mucha calidad, altamente cualificado, y que además se han regido por el marketing, como digo yo, ¿no? Son los... Dentro del sector aeroespacial, que Comunidad Valenciana tenemos toda la cadena de valor del sector aeroespacial. Comunidad Valenciana está llamada a liderar, junto con otras comunidades en España y en Europa, este sector de futuro. Y ¿El sector? El sector aeroespacial, ¿vale? Ya como sabes, el año pasado se lanzó el Miura 1, Sí. de esta empresa ilicitana de Elche, Pled Space, ¿vale? Está previsto el lanzamiento del Miura 5 para este 2026, que esperemos que tenga éxito. La Agencia Espacial Europea ya ha concedido un proyecto para desarrollar esta lanzadera, que nos llevará a nuestros satélites al espacio y además conseguirá lo que necesitamos en Europa, que es la soberanía espacial, para no depender de esa infraestructura y no tener que lanzar nuestros satélites a través del señor Musk y otros. Si no me equivoco, no tenemos satélites ahora lanzados por nosotros en órbita, ¿no? En lo que es España, me refiero. A ver, sí, tenemos Ispasat, tenemos desde el gobierno español tenemos lanzados satélites, pero con otras, sí, eso me refiero, otras empresas con tecnologías. Sí, nosotros todavía no tenemos la capacidad de lanzar satélites, pero por eso el proyecto de Pled Space es tan importante, en el que el Estado español también es inversor del propio proyecto, porque es la punta de lanza de lo que tendría que ser la infraestructura de acceso al espacio, ¿no? Pero fíjate, como te decía, tenemos toda la cadena de valor, ¿vale? Tenemos el upstream, ¿no? Una vez subimos al espacio, alojamos allí artilugios o cacharros, como se llaman, y hacemos observación de la Tierra, telecomunicaciones, ¿vale? Pero también tenemos empresas muy potentes del downstream, ¿no? Una vez que hacemos con esa base de datos que se genera por esos satélites y esos instrumentos y esos artilugios, pues tenemos empresas muy potentes en Comunidad Valenciana que están desarrollando soluciones también con becas de la Agencia Espacial Europea. La ESAVIC, que es la incubadora de la Agencia Espacial, tiene su sede en el aeropuerto de Castellón. Ahí tenemos a los chicos de Arcadia Space, por ejemplo, que han sido capaces creo que llevan 5 o 6 proyectos. Ya hace un par de meses volaron ya su primer
su primer satélite con su motor de propulsión que, voy a decirlo así porque no soy capaz de reproducirlo técnicamente, pero funciona con agua oxigenada, básicamente. Entonces, estos chicos son ex-Pellet Space en su mayoría, identificaron bien la necesidad que había en el mercado, ¿no? De la propulsión. Sí, está muy bien, lanzamos el cohete, pero una vez arriba necesitamos movilidad también. Oye, ¿cómo lo hacemos? Entonces se enfocaron muy bien en el reto, pero además con criterios también de marketing y dijeron, bueno, pues ya que estamos ahí, primero vamos a ver el para qué, que es lo importante, el para qué, y luego vamos a ver el cómo. El para qué, necesitamos movilidad en el espacio para poder orientar las antenas y los dispositivos que lleva el cacharro, ¿no? El satélite. Vale, pues ahora vamos a ver cómo. Y en el cómo es donde, con las estrategias de marketing, oye, si tenemos que desarrollar una tecnología, lo podemos hacer para eCubes o nanosatélites, pero lo podemos hacer para satélites grandes. ¿Y dónde tenemos más margen comercial? ¿Dónde tenemos más margen? Pues a los grandes. Pues oye, a los grandes. Entonces, la solución es después, la herramienta viene después, el cómo viene después. Totalmente. Pero te tienes que centrar muy bien en identificar la necesidad y al quién, que es el triángulo estratégico, ¿no? Del concepto de negocio. Y estos chicos yo los pongo de ejemplo porque aparte que son un encanto y son muy jóvenes, pues han sido capaces de desarrollar una empresa con una media de edad de 27 años, como digo yo. Hostia. Y esto que dices es algo muy importante que me parece a mí a nivel político en cualquier país, que efectivamente si haces algo es por una necesidad y para suplir algo que necesite la gente o el mercado. Así que me ha parecido súper interesante la entrevista. Me gustaría preguntarte 1000 cosas más, pero te vamos a dejar tranquilo. Haremos una posterior. Pues ojalá. Y muy bien. Muchísimas gracias. Muy y bien. Enhorabuena por tu trabajo, Juan. A vosotros. Que la verdad, espectacular la Comunidad Valenciana.